vamos a hablar fundamentalmente de la guerra de Ucrania. Tenemos la suerte de contar con unos panelistas excepcionales para comentar el conflicto. Todos sabemos que Putin no ha conseguido el objetivo militar que se proponía hasta ahora en esta guerra. En términos operativos, los frentes están detenidos. Hay una especie de operación de desgaste entre ambas partes que no tiene por qué durar mucho tiempo, pero de momento es así lo que estamos viendo. Hay un proceso de negociaciones en curso que yo creo que no va a conseguir el objetivo que pretende. También tenemos a la OTAN y a la Unión Europea reunida para ver qué respuesta le va a dar. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que Putin haya asumido este riesgo tan alto? Pues yo creo que hay tres razones. Una, se siente respaldado por China, de momento sigue respaldado, parece ser. Después, evaluó que si no intervenía Rusia, la Federación Rusa perdía el control definitivamente de Ucrania. Y por último, no calculó que la resistencia del ejército ucraniano, de las milicias y de la nación ucraniana fuera a ser tan fuerte y por tanto esperaba poder obtener un éxito militar en un periodo de tiempo corto. Tenemos una gran dependencia energética de Rusia, que se cifra aproximadamente en el 40% desde el punto de vista de las importaciones de gas, en el 27% de las importaciones del petróleo y en el 45-46% de las de carbón. Por lo tanto, es una dependencia que es importante y que yo creo que la Unión Europea ha tomado la decisión de que es necesario que nos movamos a cerrar esta situación. ¿Se puede reducir la dependencia? Sí. ¿De hoy para mañana en sentido estricto? No. ¿En un corto espacio de tiempo? Probablemente sí. Y ese es el camino o la decisión que en la reunión de Versalles del 11 y 12 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno le dijeron a la Comisión, tenemos que hacer esto. ¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Por qué y por qué lo quiere? Insisto, proteger sus fronteras que él siente que pueden ser amenazadas por la Alianza Atlántica, y eso va a dificultar enormemente la solución. Que Ucrania desista de entrar en la OTAN, cosa que Zelensky parece aceptar, yendo a un modelo de neutralización Bosnia-Herzegovina, Finlandia, el que sea. Y la siguiente pretensión que yo creo que Zelensky no puede asumir, que es que Ucrania reconozca la anexión de Crimea a la Federación Rusa y que Ucrania reconozca la independencia de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Es decir, tres amputaciones territoriales que yo creo que Ucrania no puede aceptar. Responde a su necesidad de tener a sus enemigos lejos, eso explica su expansionismo y eso explica cuáles son las condiciones que Putin va, en mi opinión, a poner encima de la mesa. La pregunta es, ¿puede la Unión Europea y Estados Unidos aceptar que aquí haya pasado nada esto? Es decir, que a Putin esto le salga gratis o incluso que salga ganando, sí o no. Esa es la gran cuestión. No se interviene porque eso llevaría a un conflicto a la Tercera Guerra Mundial. Por eso no se hace. Segundo, de verdad, la única sanción que debilitaría enormemente a Rusia es cortar del todo las importaciones de gas. La OTAN y Estados Unidos no están interviniendo en el conflicto con tropas desplegadas, pero sí están interviniendo en el resultado de las operaciones con inteligencia, con apoyo tecnológico, que tienen un valor militar altísimo. Es decir, Ucrania, sin el apoyo de las armas que ha recibido y que sigue recibiendo, sin la inteligencia norteamericana y sin el apoyo tecnológico y el asesoramiento, yo creo que en este momento iría perdiendo claramente la guerra. Hasta ahora, que a efectos económicos, la guerra ya podemos afirmar que está siendo y va a ser más larga, duradera y cruenta de lo que esperábamos. El embargo de Rusia va a continuar y eso implica, por lo tanto, que vamos a asistir a un aislamiento de una parte muy importante del comercio. Distinto, que hemos entrado en un mundo claramente de más inflación y de menos crecimiento, que todavía es un poco pronto para aventurar cuánto más, pero que las estimaciones que estamos viendo
que hacen los organismos internacionales o los servicios de estudio ya apuntan que mínimo vamos a ver una caída del crecimiento de 2-3 puntos y una inflación mucho más persistente y duradera. Yo creo que hay que pensar en 5 efectos, 5 canales de contagio de la invasión Rusia, de Ucrania por Rusia, 5 canales de contagio de la economía. El primero es el gas y el petróleo, que eso nos lleva a un escenario de precios de energía significativamente más altos. Por cierto, precios de energía que ya eran altos antes de la invasión de Rusia. El segundo canal de contagio es el comercial, porque Rusia no solo es importante en términos de exportación de hidrocarburos, de petróleo, gas, sino también si unimos Ucrania y Bielorrusia, estamos hablando del orden de la tercera parte de las exportaciones mundiales y de las importaciones europeas de trigo y de maíz y de cereales en general. El tercer canal de contagio es el contagio financiero. El contagio financiero que se va a derivar no solo de las restricciones que se han puesto en vigor con el embargo y por supuesto, con el aislamiento internacional de Rusia en unas condiciones y en unas circunstancias que no se han dado ni en momentos de Guerra Fría. Pensemos que por primera vez el Banco Central de Rusia no tiene acceso al 75% de sus reservas internacionales. El cuarto canal son los famosos animal spirits de Keynes, ¿no? Las expectativas de los inversores. Yo creo que las expectativas... Hoy veíamos estos días el dato de la confianza del consumidor europeo que se ha desplomado, bajo mínimos que muy por debajo de las expectativas que teníamos ya incluso después de la invasión de Ucrania. Y el dato más importante de acabo, el canal fundamental, la inflación. Yo quiero recordar aquí, quiero resaltar que la inflación ya era un problema antes de la invasión de Ucrania, que ya estábamos en máximos históricos de inflación. Si estamos o no dispuestos a eliminar la dependencia energética de Rusia. Todo parece indicar que sí. Y la prueba de ello es que en el documento que circuló la Comisión el pasado día 8 de marzo, hay una cuestión que es perfectamente clara y que dice que nosotros tenemos que, en el plazo más breve posible, eliminar esa situación. Y lo que está claro es que se quiere que para antes de fines del 2022, 2/3 de los suministros de gas que vienen de Rusia hayan sido sustituidos. Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista estratégico y geopolítico es muy importante empezar por discutir, porque podemos estar en desacuerdo con esto, que para Estados Unidos y para China, en esta guerra es mucho más importante cómo va a quedar Estados Unidos o cómo va a quedar China, cómo van a quedar la otra parte, que lo que vaya a ocurrir en la propia Rusia. Porque en ambos países, en ambas capitales, en Washington y en Pekín, se piensa que existe una probabilidad muy alta de que en los próximos 10 años haya una guerra entre las dos superpotencias. Y no cabe duda a la pregunta de si China es clave, lo será, porque no sabemos cómo va a acabar la guerra, pero cuando acabe la guerra, la posibilidad de supervivencia de Rusia depende de que China le siga tendiendo la mano. Nos ha hecho, primero, la reacción ha sido conjunta. Las acciones podrían haber sido más, pero han sido de una dimensión y adoptadas de una rapidez sin precedentes. En segundo lugar, nos han hecho ver una cosa que se veía ya antes, la necesidad de una política exterior y una política de defensa autónoma, una autonomía estratégica. Ahora estamos sufriendo una crisis de refugiados sin precedentes. Casi 3 millones de ucranianos han salido del país, hay 6 millones con desplazamiento interno. Y están afectando a aquellos países que más opuestos eran a aplicar la solidaridad como norma en el tema de asilo y refugiados, que son Polonia. China no va a romper con Estados Unidos, ni con Europa, ni con Occidente para ayudar a Rusia de una manera directa. Pero tampoco va a precipitar la caída de Putin. Que es que Putin ha creado la nación ucraniana. Hoy Ucrania es una nación que se ha ganado el derecho a existir. Su población ha demostrado una capacidad de resistencia y de inmolación y de sacrificio encomiable. Nos ha dado una lección a muchos europeos sobre cómo se defienden los valores y las actitudes y, por lo tanto, ha generado el derecho a ser ya una nación en el escenario internacional, y eso significa con independencia y capacidad para determinar su propio futuro. Si quiere estar en la OTAN lo estará, y si quiere estar en la Unión Europea iniciará el camino largo. Lo que esta situación nos ha demostrado es que los compromisos con gobiernos que no son democráticos y que derivan hacia autocracias, y puede ser el ruso y puede ser el chino, en el medio o en el largo plazo no son fiables. Muchísimas gracias a todos, de verdad, que ha sido un lujo poder contar con todos vosotros y me ha resultado, por lo menos a mí, la verdad,
muy interesante.